Este tema de memoria, verdad y justicia para los crímenes de guerra británicos, si bien es un hecho que ha sido muy silenciado durante muchísimos años, es una lucha que se dio incluso en el momento mismo de la guerra. Apenas finalizada el conflicto armado del 82, en Londres hubo un grupo de ciudadanos británicos que intentaron hacer una interpelación parlamentaria a Margaret Thatcher, una interpelación ciudadana, promovida por un diputado inglés que se llamó Tan Daley, que decían Maverick, era laborista, y conformó un grupo de diputados y de ciudadanos. Incluso se constituyó una asociación, se llamó Belgrano Action Group, que publicó un libro contra la decisión de Margaret Thatcher, no solo de hundir a Belgrano, sino de provocar la guerra, porque el hundimiento del Belgrano bien puede considerarse como el inicio estrictamente de las acciones bélicas del 82. Hasta ese momento había habido el día anterior un ataque inglés en Darwin, un ataque aéreo, donde habían muerto 8 argentinos, pero proseguían las negociaciones a través de la intermediación no solo de los Estados Unidos, sino de muchos países, incluyendo la propuesta que el presidente de Perú, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, había efectuado en ese momento. Nosotros hemos estudiado y publicado un libro con el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, que se llama Fuego 612, que es justamente el nombre de la orden de tiro que recibió Redford Brown, que era el comandante del submarino Conqueror que finalmente hundió al Belgrano con 3 torpedos, 2 dieron el blanco y 1 y ahí se estudian las causas reales del hundimiento. La Carta de las Naciones Unidas dice que luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea las Naciones Unidas, hay una serie de prescripciones donde prácticamente ninguna de las guerras contemporáneas son guerras declaradas, porque el que de alguna manera declara la guerra se autoincrimina como responsable del conflicto. Por lo tanto, todas las guerras son guerras no declaradas. La de Malvinas también fue una guerra no declarada, en el sentido de que nunca se determinó bien cuál es la causa. Obviamente, desde Gran Bretaña se dice que la responsabilidad es de la República Argentina, y desde la República Argentina que es de Gran Bretaña. Vamos a ver, parte de estas discusiones hoy me parece fundamental, y el hecho de que no se hayan conocido tanto el tema del reclamo de memoria, verdad y justicia por los crímenes de guerra británicos tiene que ver con la imposición de un sistema cultural y político en la posguerra que ha hecho que las causas de ese conflicto sean generalmente interpretadas desde la perspectiva de los vencedores y no de los que dimos la batalla y perdimos esa instancia. Acá habrán visto en el breve documental, el breve audiovisual, que hay unos botellones. Bueno, esos botellones los armó Alejandra Siri, que es hermana de un héroe del crucero General Belgrano muerto, Fabián Siri, y que esos botellones se hicieron, íbamos el 30 aniversario a hacer un homenaje en el mar. No salió el acto, pero bueno, la idea era que cada familia tuviera el rostro de su ser querido y pudiera tirarlo al mar con un mensaje en castellano, en portugués y en inglés, donde se denuncia el crimen de guerra y se reclama al que encuentre el botellón apoyar esa causa. Bueno, los botellones no fueron tirados y de alguna manera las presencias de esos rostros están ayudando en esas botellas a generar conciencia sobre la necesidad de encontrar justicia respecto a este tema. Decía que hay una interpretación hegemónica de la guerra de Malvinas a partir de la visión de quien ganó la batalla, o sea,
la visión británica. En efecto, cuando se produjeron la escalada diplomática que derivó en el conflicto armado, Margaret Thatcher y su gabinete argumentaron que ellos no podían dejar de defender a ciudadanos libres que habían sido agredidos dentro de un territorio que ellos consideran británico, y excusaron el envío de la flota en función de la defensa de los derechos humanos y las libertades y la democracia de esos ciudadanos que habían sido pisoteados o avasallados por una dictadura de una república bananera. Obviamente que para ellos el general Galtieri era un dictador, pero no así aparentemente Pinochet, con quien se respaldaron a través de todo el apoyo que en ese momento el régimen chileno les dio a Gran Bretaña, apoyo que fue luego reconocido cuando Pinochet fue detenido en Europa y luego liberado por presión del gobierno británico, y ahí se explicó en profundidad cuál había sido el alcance del apoyo del régimen pinochetista. Entonces el régimen pinochetista para Margaret Thatcher no era dictatorial y el gobierno argentino dictatorial sí, viendo, digamos, el grado de hipocresía con que fueron juzgados según la conveniencia imperial. Hay una hipótesis que está de alguna manera predominando todavía en vastos círculos intelectuales, académicos, los productores, digamos, simbólicos en general, las élites de producción simbólica en la Argentina, han adscrito a la visión de que la guerra fue, de alguna manera, se puede reducir como causa fundamental al manotazo de ahogado de un borracho, que era un dictador, y que de alguna manera, con esta apelación a una causa justa, sentida por los argentinos, trató de perpetuarse en el poder. Nosotros evidentemente no negamos que hubo evidentemente una especulación de la dictadura, es evidente, ¿no? Nadie hace un acto sin, digamos, que para que se fugue el poder, sino para concentrarlo, esto es evidente. También lo hubo en el lado de Margaret Thatcher. El gobierno británico también estaba en una situación crítica por el lanzamiento de una serie de políticas que luego tomaron auge, que eran las políticas económicas liberales, el cierre de fábricas, la disminución de los salarios, los problemas graves sociales que tenía el Reino Unido, económicos, la huelga de hambre declarada por los irlandeses, que llevó a muchos de ellos a morir en las cárceles británicas. En fin, había una serie de conflictos que también fueron de especulación política, pero reducir a las causas endógenas de tanto del Reino Unido como de la República Argentina el conflicto armado es de alguna manera por lo menos ingenuo. Por otro lado, también tenemos que ver que en realidad sobre el conflicto de Malvinas, tanto del lado británico como el argentino, pesa un enorme secretismo y un enorme hermetismo sobre la documentación oficial. Inglaterra ha decretado, ha legislado, mejor dicho, ha sacado una ley que durante 90 años todos los documentos relacionados con el conflicto son secretos. Muy de vez en cuando desclasifican algún documento, después lo vuelven a clasificar, y solamente 2 informes oficiales, uno en el año 84, el informe que fue conocido como el de Lord Franks, que era una evaluación de las operaciones militares en el Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña, a pedido de la señora Thatcher, y luego, 20 años después, o 22 años después, en 2006, el informe Freeman, encargado por Tony Blair, también tuvo acceso a esa documentación, pero controlada bajo el interés de los respectivos gobiernos británicos de cada momento. En la Argentina, volviendo al tema del británico, es realmente sorprendente el 90 años, porque los secretos guardados por Gran Bretaña sobre la Segunda Guerra Mundial duraron 30 años el secreto. Acá se triplica. Alguna razón
tiene que haber para que ese secreto se haya triplicado respecto de los secretos de la Segunda Guerra Mundial. En la Argentina, recién en el 2 de abril de 2015, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner liberó la información, pero solamente la que hay en el Ministerio de Defensa y sus organismos dependientes, que son las Fuerzas Armadas. Pero no se liberó lo de la EXIDE, la Secretaría General de la Presidencia, Ministerio de Economía y el resto, la Cancillería especialmente, y el resto de los organismos del Estado Nacional. Nosotros veníamos reclamando desde el mismo final de la guerra, los que fuimos combatientes y los que participamos en las organizaciones de ex soldados combatientes, que se liberase toda la información relacionada con esto, porque sabíamos, por ejemplo, que mientras nosotros estábamos peleando en Malvinas, en el continente, el gobierno de facto no procedió a utilizar una de las herramientas más importantes que la Argentina podría haber tenido como arma contra el Reino Unido, que no era ni un misil, ni un avión, ni un barco, ni un cañón, sino que era la declaración de cesación de pagos al capital británico, a los bancos de capital británico, cosa que aterrorizaba a la City londinense, según el testimonio de un gran compañero, Pedro Enrique Oliva, que cubrió la guerra de Malvinas en Londres como corresponsal de Clarín, cuando Clarín no era una empresa multirrubro, todavía era un periódico, y Enrique Oliva, que estaba exiliado y era corresponsal de Clarín en París, se trasladó todos los días de guerra, entrevistó a todo el